de poder compartir parte de mis investigaciones referente a la iconografía textil en la provincia de Canchis. Estoy con el arquitecto Hayakawa ahorita en 15 minutos. No puedo trabajar. Estamos grabando por eso. No hay problema, con cámara. No te preocupes, no te preocupes. Nosotros por eso. No te preocupes. Gracias. Como preámbulo quería comentar un poco cómo es que yo llego a encontrarme con este trabajo de identificar la iconografía textil en la provincia de Canchis. Hay una serie de instituciones, ONGs que están realizando actividades en pro del desarrollo sostenido de las comunidades y de los artesanos, como el Corredor Puro Cusco, por ejemplo, que es un plan de proyecto que ya tiene varios años, el cual me contrató para hacer un catálogo iconográfico textil con el fin de poder tener un mostrario para enviar a Europa y seguir vendiendo las artesanías textiles que se fabrican en ese lugar. Acercándome a las primeras asociaciones de tejedoras, me di con la sorpresa de que muchos de los objetos que estaba fotografiando no tenían que ver con los objetos tradicionales de la comunidad, es decir, eran objetos como puertas celulares, monederos, chalinas, guantes, etc., donde sí hay una presencia iconográfica, pero que dentro de mi análisis y dentro de un primer levantamiento de información sentía que la iconografía había sido distorsionada desde su ámbito simbólico en cuanto al uso del objeto, y por qué es crear el objeto y por qué ese objeto contiene esa iconografía. Por tal, tuve que dirigirme a las comunidades y ya no así trabajar con las asociaciones, y entre las comunidades hacer un levantamiento de información entre las prendas tradicionales de la comunidad. Y yo, sorpresa, me encontré de que hay mucho más de lo que imaginamos, en el sentido de que no son figuras tejidas al azar o por gustos estéticos o por principios que nosotros en Occidente tenemos, sino que más bien tienen que ver con una identificación de sus recursos, de su zona y de la convivencia que tienen con su medio ambiente. Por tanto, he titulado esta exposición El paisaje cultural andino en la iconografía textil de la provincia de Canchis en Cusco. La provincia de Canchis se encuentra al lado suroeste del departamento de Cusco, limita por el lado sur con la provincia de Canas y también Puno, por el lado norte con Quito y Canchis, y al oeste con la provincia de Acomaña. La provincia de Canchis tiene 8 distritos. Son los distritos de Maranganí, Sicuani, San Pedro, San Pablo, Combapata, Checacupe y Pitucaca. En los 8 distritos hay manifestaciones artesanales y sobre todo hay asociaciones de tejedores y comunidades que todavía realizan esta actividad. Una vez que hemos ubicado el lugar en el mapa, quiero también hacer hincapié en ciertas características geográficas que van a determinar lo que yo denomino paisaje cultural. Y es muy importante, ¿por qué? Porque según el mapa, como lo vemos, tenemos 4 puntos marcados que son 4 puntos o pisos ecológicos en los cuales se desarrolla la convivencia de las comunidades. Estos pisos ecológicos van a ser muy importantes porque estos van a delimitar el contenido iconográfico en cuanto a flora y fauna que se va a dar en cada comunidad y en cada piso altitudinal. En la primera imagen inferior vemos la zona de Baño Quechua, que está entre los 3.250 metros y los 3.700, que son los lugares abrigados que están a orillas del río Vilcanota y que por excelencia se siembra el maíz, y donde vamos a encontrar aldenerías construidas de una manera mucho más tecnológica que las que hay tradicionalmente para la papa. La segunda fotografía es sobre el siguiente piso altitudinal, que es el Suni, donde podemos ver que se siembran en andenes estacionales hechos de manera artesanal papa, y donde también se aprovecha el recojo de pasto para la crianza de animales menores. Luego de eso también tenemos una característica geográfica que es el famoso Cerro 7 Colores Huayquinicunca, que forma parte de una cordillera que atraviesa de manera diagonal, por decir, todo el valle, toda la provincia de Canchis. No solamente le pertenece a Pitumarca, sino que está de manera transversal, corta toda la provincia. Y al lado tenemos lo que vendría a ser
el Apu Ausangate. Ese Apu que también no solamente es de gran importancia ritual y cultural, sino que tiene toda una cadena montañosa, que es el nudo del Vilcanota, que contiene una cantidad de recursos hídricos entre lagunas, bofedales, ríos, que serán parte importante del desarrollo de la vida de los seres, de la flora y de los habitantes de esta zona. Y en la parte superior, un recurso muy importante que es la laguna de Sinacocha, que está frente al glaciar de Quelcaya, que vendría a ser el glaciar más grande de la zona tropical en el mundo. Luego, como se analiza un poco la zona geográfica, quiero que determinemos lo que se dice sobre lo que es un paisaje cultural, y acá tenemos la definición que nos da la UNESCO. La UNESCO nos dice que los paisajes culturales son bienes culturales que representan las obras conjuntas del hombre y la naturaleza, citadas en tales artículos. Como podemos ver, en la primera fotografía tenemos la parte superior del complejo arqueológico de Machu Picchu, Marca, donde se aplica un concepto arquitectónico muy importante que se va a dar de manera constante en la iconografía, que es el concepto de escalera o patapata. Y aún en una concepción más profunda, patapata significa uno sobre otro. Como podemos ver en la fotografía del complejo arqueológico, la montaña ha sido de alguna forma acomodada en planicies para poder hacer uno sobre otro distintas estructuras que puedan soportar finalmente el complejo. A continuación tenemos la descripción de lo que es paisaje cultural para el Ministerio de Cultura y para las entidades, para la Dirección de Paisaje Cultural, que lo enmarca dentro de lo que es un paisaje vivo y dice que expresa la adaptación humana a las diferentes condiciones geográficas del territorio, refleja un proceso evolutivo y estrechamente vinculado al modo de vida y la cultura de las poblaciones que ocupan el paisaje, y esto está totalmente relacionado a la vida agrícola y pecuaria que tienen los habitantes de esta zona. Lo que vemos en la primera fotografía son bofedales. Los bofedales son pequeños pozos creados por los ganaderos y los habitantes altoandinos, donde se almacena a través de una vegetación específica cantidades de agua en el subsuelo que permiten tener pastizales verdes cuando no hay lluvias. Entonces, estos lugares son muy apreciados porque ahí van a ser donde los pastores llevarán sus recuerdos camellos a alimentarse en la época seca. Bueno, las protagonistas de esta historia son las mujeres andinas. También hay tejedores masculinos, pero en su gran mayoría las que he podido entrevistar son mujeres que, aparte de trabajar como amas de casa, también se dedican a la agricultura, a la ganadería, fuera de lo que es su vida como textileras o tejedoras. Vamos a los objetos que he analizado. Están elaborados en dos técnicas tradicionales de tejido, que son el telar de cintura, o el denominado calwa, que se puede sostener en cualquier varilla o bastón y que normalmente es movible. Y a continuación tenemos el telar de 4 estacas o pampaguay, que sirve para tejer cosas más pesadas y que no pueden ser sostenidas por la columna de la tejedora. Bueno, los soportes iconográficos son, como les he dicho, diversos, pero yo he elegido por el formato los puchos en los varones, las yiyas, cuñas, quepiñas, que son variedades de mantas que usan las mujeres, ya que el formato cuadrangular o rectangular permite a la tejedora desarrollar un discurso mucho más amplio en cuanto a su creación iconográfica. Para definir un poco la yiya es esta manta que tiene distintos usos. Puede ser para cargar a los bebés, puede ser para cargar comida, bultos, para cargar hojas de coca, tiene muchos usos, ¿no? La yiya está dividida en 4 partes. La primera parte es el quirungo, el borde, que sirve para que no se deshilache el textil. Los colores enteros se les denomina pampa, que significa lugar que no está cultivado, tierra en descanso. Y las líneas que están con figuras geométricas y con motivos iconográficos se les va a denominar payal. Y payal significa escoger, elegir, recoger. Es un poco la actividad o la dinámica que se tiene cuando se elabora cada uno de estos motivos iconográficos. La tipología que he podido encontrar son de 3 tipos. Los motivos figurativos o naturalistas, como podemos ver, representaciones de sí mismos, lo más parecido posible. Aquí lo que tenemos es la representación de un barayo.
A continuación, la flora y fauna, podemos ver aves, un simio, y también podemos ver que hay un sentido de composición. Miren la forma estética en la que el simio o el mono sostiene al pájaro y nos da una mirada frontal. Y luego también representaciones de aves en una gran variedad, debido a que estas viven en las pequeñas lagunas, lagos y bofedales que vamos a ver a continuación. El siguiente tipo es de motivos geométricos. Vamos a poder ver en el primer momento, en la primera figura, un rombo que, dependiendo de la tejedora, puede ser concebido como una pequeña laguna o como un ojo, cocha o ñau, dependiendo de la tejedora, como digo. El segundo, el concepto de escalera o patapata, que vendría a ser un concepto de camino visto de frente y de manera vertical. Y a continuación tenemos esa forma de seta invertida que lo conocen como amaro o serpiente. Luego los motivos abstractos, que ya son mucho más complejos, porque es una combinación de todos los distintos íconos que se conocen, y en estas marcas ya podemos ver que hay mujeres de mucha edad, 60, 70 años, que han pasado etapas largas de vida y que tienen un conocimiento mucho más amplio y que plasman esto en estos motivos abstractos, le denomino yo, porque hay que entender qué son cada uno de los elementos para poder entender de qué habla cada ícono. Continuación. La clasificación de los motivos iconográficos los he determinado según el paisaje natural en elementos naturales y elementos culturales. De los elementos naturales, la flora y la fauna. Muy interesante cómo está representada la evolución del crecimiento de la papa o de la flor de la papa. Una primera etapa, una segunda etapa cuando los botones no se han abierto, y la tercera etapa cuando el botón está abierto, que significa que la papa a un mes o mes y medio más estará lista para cosechar. El florecimiento de la papa anuncia también el final de la época húmeda y la llegada de los carnavales. En la parte inferior vemos, en la parte inferior vemos la representación de flores como el clavel o como la rosa de manera frontal o vista desde la parte superior, el botón y el capullo. Y son flores que se utilizan para los arcos en las procesiones de la Virgen del Rosario y la Virgen de Asunción, por ejemplo. Por eso también están representadas en sus ropas. En lo que tenemos entre la fauna podemos ver la mariposa, la araña, el camélido y la mula. Todas las fotografías que ven son fotografías que he tomado yo en campo, tanto de los textiles como de los paisajes y de los animales. En la parte inferior podemos ver las guayatas o gansos de altura o laguna, que en el mundo andino tienen una importancia muy significativa, ya que representan la lealtad en el matrimonio. Si una de estas aves muere, la otra no se vuelve a juntar. Entonces, para las mujeres y para los hombres que se van a casar, esto representa la fidelidad. Tanto así que en las comunidades visitadas ellos danzan para los carnavales la danza de la guayata, que es una danza de cortejo y de ritual amoroso. Y al lado tenemos un pato en pleno vuelo, y esa foto la tomé en la laguna de Seminacocha con un pato cabeza negra. Es un pato estacional que migra. Continuación. Luego los recursos hídricos, muy importantes, porque es alrededor de estos que se va a desarrollar parte importante de la vida, y las representaciones de los pequeños ojos de agua, o cochacha, que significa pequeñas lagunas, en la que vemos que la parte superior, esas lagunas son creadas en las épocas de seca. Cuando se está secando la laguna hay barro que ellos van sacando para hacer adobes. Así que temporalmente, cada cierto año, esta poza es más profunda y se va convirtiendo en un contenedor de agua mucho más grande. Por eso le llaman cochas o pequeña laguna. Son lo que nosotros denominaremos cosecha de agua. La segunda representación se llama cocha canchani o laguna radiante, y lo que ha requerido representar ahí es una laguna movida, cuyas aguas son movidas por el viento y cuyo agua está haciendo el reflejo del sol al mediodía, que en esas alturas son muy fuertes. Y el tercer punto, que este es un payal que es el payal inicial. Todas las tejedoras aprenden a tejer con este payal, que en muchos lugares le llaman frutilla, pero que las comunidades más alejadas le llaman quinco o camino, y que tiene que ver con los primeros caminos de los ríos cuando se descongelan de manera muy fina, en donde los pastores altoandinos ponen sus pequeños establos para guardar y para cobijar a sus camélidos. Entonces, la cercanía del agua y la cercanía del establo, eso es lo que representa este ícono. Bueno, elementos naturales de cómo se representan ellos mismos, la guagua, y siempre están representados cuando hay dualidad entre un hombre y una mujer. Siempre hay estas dinámicas de la dualidad, de la tripartición, cuatripartición, que son
otras escalas de interpretación. En este momento solamente hago el análisis de lo que es la cosmovisión y el medio ambiente. Al lado tenemos también representaciones de agricultura. El primer payay que nos muestra la flor de papa abierta y estas líneas alrededor del rombo que asemejan las montañas son justamente los surcos que se elaboran en ellos, así como los andenes donde, aprovechando cada piso altitudinal, sembrarán variedades de papas y otros productos agrícolas. Luego tenemos conceptos como caminos, escaleras y puentes. Sí, son muy importantes los caminos y los puentes son muy importantes porque sin ellos en las comunidades de Salto Andino no habría conexión. Nosotros tenemos que entender que los límites geográficos políticos que nosotros tenemos no son precisamente las que ellos manejan. Ellos se manejan por límites naturales, ecológicos, y ellos tienen que prever estos puentes, estos caminos, estas mantenciones para poder tener esta interrelación y esta dinámica que los permite vivir en estas zonas. Luego tenemos danzas y festividades. En una foto podemos ver cómo la misma señora se representa a ella. Cómo tiene ella la capacidad de saber cómo es que se ve y cómo quiere ser vista y se representa en su payay, en su poncho. Luego podemos ver en la parte inferior los chunchos, que son los bailarines que están siempre en el coyuriti y que tienen mucha significación mítica con el Incar. Bueno, estos personajes también son tejidos en la iconografía de la provincia, porque también en la provincia salen grandes comparsas hacia el señor de coyuriti como festividad. Está dentro de lo que denominamos mensaje cultural. Y la parte inferior, el barayo. El barayo es muy importante porque va a ser la autoridad que va a guiar la fiesta de los carnavales en la comunidad. Entonces, es importante también ver que el barayo es tal vez un ícono que tiene un antecedente muy antiguo, si podemos ver al señor de las varas o al señor de los báculos. Y cuál era el orden que cumplía. Hay una continuidad lineal en este ícono que sería interesante seguir investigando. Bueno, el paisajes y escenas complejas. Acá podemos ver cadenas montañosas que bueno, lo que le quería decir que la parte superior lo que ven es cadenas montañosas que se expanden hacia el horizonte de manera infinita. ¿No? Entonces mira acá cómo están las montañas, una montaña mucho más grande y estas de manera sucesiva se pierden en el horizonte como las cadenas montañosas. Estas a su vez contienen una serie de delimitaciones que son las variedades de andenes que se pueden hacer. Los andenes específicos en las partes bajas que son para exclusivamente la siembra del maíz, que está en ese producto más, ¿cómo decirles?, uno de los más queridos del mundo andino. Y luego los andenes en las partes andinas, que son pequeños escalones hechos de piedra y barro simples, donde ellos siembran las variedades de papa. Lo que podemos ver aquí es justamente las montañas con las divisiones de andenerías, con las flores de papas ya florecidas en campos abiertos listos para la cosecha. Aquí, por ejemplo, podemos ver esto que nosotros vemos, los bordes. Hay un ratito para lo que llamamos los bordes, las nativas le llaman llamasillum o uña de llama, lo que vendría a ser la huella de un camello. Acá tenemos la pata de una vicuña y podemos ver la similitud. Lo que nos está diciendo es que en estas montañas, a las alturas de estas montañas, encontraremos huellas de camélido, encontraremos andenería y encontraremos la flor de papa florecida en campos totalmente abiertos, listos para cosechar. Ojo, hay mucha representación de la flor de papa en los objetos que son usados para los carnavales. Ahí hay una connotación más profunda que también hay que seguir investigando. Siguiente. Bueno, y ahora voy a hacer, para terminar, ya un análisis rapidísimo de Sicuani. Sicuani es un lugar donde es la capital del distrito, no hay comunidades, las comunidades se han abierto, y la mayor cantidad de los habitantes son gente que en las comunidades denominan mistis o mestizos. Los mistis y los mestizos, al no tener comunidades, no tienen payay. Por tal, solamente se ponen ponchos con pampas y con lisas. El único reconocimiento iconográfico que hay en estos ponchos es que, claro, los colores provienen del Vinicunca y de esta cordillera que corta transversalmente toda la provincia, no solo en Pitumar. Así también tenemos el chacachuru o el churo, que son estos pequeños caracoles que para ellos significa, o el caracol tiene una acepción de conexión entre el mundo de arriba y el mundo terrenal. Continuamos.
El Sicuani ya no se está tejiendo con telares, pero sí con la técnica de 5 palitos se exporta internacionalmente chullos, guantes y una variedad de elementos que son el nuevo soporte iconográfico que se dan, como podemos ver soles, flores, la llama, el cóndor, la pareja, el sentido de vista y miren la familia, ¿no? Estas dos palomas con su cría y que asemeja que es una familia por los corazones que une todo este discurso, ¿no? Sigamos. Luego Maranganí, estos son ponchos y textiles de más o menos unos 50-60 años, ya no tejen en técnicas de telar de cinturón papaguay. Acá lo que podemos ver es la pareja, las representaciones. Aquí lo que podemos ver en los espirales es el río caudaloso y florecimiento o chakra. Aquí pata o escalera. Aquí la representación de un macetero. Y esta representación que es muy importante porque es la representación de una mujer en su caballo con una bandera, que solían ser las festividades del 1 de enero llamado amojonamiento. El amojonamiento era cuando las comunidades se reúnen en los límites, ponen sus banderas para afianzar la buena vecindad con el resto de comunidades. Hoy en día muy pocos ya realizan estas actividades y la representación iconográfica de ellas es casi nula, ¿no? Yo he encontrado esto casi de suerte. Y en Maranganí, aquí está la influencia del cañón del Colca, de Arequipa, de Puno, ya no están tampoco tejiendo, sino que a máquina están haciendo representaciones iconográficas en su nueva ropa, ¿no? Y esto es debido también a la cercanía que tiene Maranganí tanto con Arequipa como con Puno. Pinta, que tiene la característica que todos sus payáis van a ser siempre flanqueados por botones de rosas y chacas o puentes. Acá tenemos un colibrí, flores de clavel. Continuamos. La flor, la rosa tica o capullo de rosa, los maíces listos para cosechar, el venado o taruca comiendo rosas. Aquí la representación. San Pedro, de la misma forma, la representación de la guayata, cuando se representa aves comiendo juntas de una misma flor, es cortejo, es matrimonio, es unión. Aquí vemos la representación de lo que vendrían a ser los bofedales y este número desperdigado de lagunas y pequeños ojos de agua, donde, como podemos ver, es el lugar preferido de los camélidos para llegar a tomar agua y pastos verdes. Las representaciones de sí mismos, como esta guagua o niña, sigamos. San Pablo, que tiene la representación de la bandurria, es el lugar donde se elabora la bandurria, es como el lugar característico donde se toca y es el instrumento propio. Luego el tahuachacra o 4 chakras, que podemos ver en la representación de las parcelas de la tierra antes de ser sembradas. Y luego las representaciones de fauna, flora y aves, como por ejemplo el jucu o búho. Continuamos. Con Pata, de la misma forma, continuamos. El pato cabeza amarilla, que también es un pato estacional y que está en las partes altas. Checacupe, donde hay una representación de aves por excelencia y porque hay muchas lagunas también en el lugar. Sigamos. Y Pitumarca, que para mí es el lugar cúspide de toda la provincia, porque en realidad en Pitumarca no hay electricidad, no hay internet, no hay señal telefónica, no hay nada contaminante. Entonces las mujeres y los niños y los habitantes de la zona siempre viven en una constante observación de su medio y una comprensión profunda del mismo, porque no hay nada más que mirar. Y esta interacción es totalmente válida e importante, porque en esta interacción se da parte de las soluciones que ellos requieren para vivir. Y acá, por ejemplo, vemos la representación de lo que ellos llaman altar concha y patapata, que significaría una escalera hacia un centro ceremonial. De la misma forma aquí. Aquí también tenemos de nuevo las andelerías con las flores de papa y las huellas de camélidos o llamasillo. Y aquí tenemos una representación abstracta de los bofedales o lagunas dispersos en distintos tamaños, que también muestran el reflejo de la luz del sol al mediodía. Aquí, muy importante ver la representación del pato cabeza amarilla, y en el mismo textil, en la parte inferior, aparece la cría, y en la parte inferior la representación de la laguna, que es el lugar donde se encuentra cada uno de estos elementos. Es decir, que hay todo un discurso narrativo de la interacción del medio natural con el medio cultural. Les agradezco por su tiempo, muy amable.